y qué nos dice la palabra, ¿no? Sobre las adicciones, y podíamos ver en el libro de Juan que nos dice así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y tenemos más puntos claves, ¿no? Y palabras clave que nos dice la Biblia en los pasajes que nos acompañan, Kay. Sí, tenemos Primera de Corintios 6:12 que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos que tratar de no dejarnos dominar por nada. Y si bien este versículo muestra que el problema no es solo una sustancia, sino cualquier cosa que tome el control de nuestra vida, pero también entender que, o sea, no solo se necesita de fuerza de voluntad para romper con estas cadenas, porque está esto de, bueno, solo decirle que no, solo negalo. Cuando ya hay una raíz del problema, es necesario ver cómo uno también puede cortar con estas cosas, porque no solo se basa en la autodisciplina de decir, bueno, ya está, no lo hago más, sino de un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, entendiendo de que la adicción es un mecanismo para anestesiar un dolor válido. Por eso, entendiendo de que, bueno, si alguien está atravesando una situación difícil, es poder entender y acompañarlo, ¿no? De la forma correcta. Y uno, por ahí, si no está atravesando algo, entender este versículo de decir cómo Dios nos manda a vivir nuestra vida. El otro día hablábamos de la vida ordenada. Sí. Cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida en base a lo que las palabras dicen, para que no haya una brecha abierta en nuestro corazón que permite que algunas de estos espíritus entren en nuestra vida y provoque algún tipo de adicción o cualquier tipo de mal hábito que no termine siendo de bendición para nosotros. Totalmente, y entender también un poco, ¿no? Que debemos mantener el dominio propio. A veces se nos hace muy difícil, ¿no? El hecho de poder mantener este dominio propio, pero la palabra nos ayuda y nos confronta también en esto, ¿no? En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es así que el apóstol Pablo le escribe, ¿no?, a Timoteo para animarlo a no dejarse vencer por el miedo, que era una de las situaciones que él estaba viviendo, ni por las inseguridades, ¿no?, de lo que él transitaba en ese momento. Y también Dios nos recuerda que no produce temor paralizante el hecho de que tengas que atravesar un proceso, que tengas que atravesar momentos quizás difíciles, ¿no? El versículo también nos menciona algo impresionante, que es el poder, ¿no? Que es la fortaleza de Dios para enfrentar estas luchas, para perseverar. Incluso cuando parece algo imposible de que podamos seguir adelante, ¿no? También nos habla del amor. El amor de lo que Dios transforma el corazón, que nos permite amar a los demás y también a nosotros mismos de manera sana. También nos habla de algo muy importante, que es el dominio propio, y es la capacidad de, con la ayuda del Espíritu Santo, de controlar los impulsos, de tomar decisiones sabias y no dejarse gobernar por los deseos de estas emociones. Es por eso que a veces las adicciones suelen ser o sentir, ¿no?, a la persona que perdió el control o que no puede cambiar, pero este versículo nos recuerda que Dios no nos creó para vivir esclavizados ni derrotados. Él nos fortalece, Él fortalece a quienes buscan, a quienes piden ayuda también, porque lo importante, yo creo que cuando se está pasando una adicción, el poder reconocer, ¿no?, y quizás poder ayudar, y a los que estamos quizás de la vereda enfrente, de saber cómo poder ayudar, si conocemos a alguien o en nuestra familia hay personas con adicciones, de cómo poder transitar y poder ayudarlo, ¿no? Quizás se sienten que ya no hay fuerza, que no pueden salir adelante, y bueno, Dios nos pone quizás en el lugar correcto, ¿no?, para que podamos ayudar y poder transformar esos corazones. Otro de los puntos también importante es poder evitar los excesos, y para eso tenemos Efesios 5:18 que dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Y relacionado a este versículo, me resonaba mucho el tema de los excesos, y si lo llevamos mucho hoy a la actualidad, a la vida que tenemos, es esta necesidad de muchas personas de querer tener una exposición, un reconocimiento externo. Viste, hoy la fama, por ejemplo, antes no era que no sé, salías en algún programa en la tele y listo, ya eras famoso. Hoy en día podés ser reconocido a través de diferentes plataformas. Lo tenemos en Instagram y en TikTok, de que cuántos desafíos virales hay que todo el mundo lo hace para poder ser visto, ¿no?, de alguna u otra forma.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona necesita tanto la aprobación externa, ¿no? Total. Y acá entra mucho el tema de los excesos, de por qué buscamos excesivamente, capaz, esa aprobación externa o los beneficios que trae. O sea, por ejemplo, si lo llevamos a este caso de la fama o de ese mundo que sabemos que si bien te abre puertas, pero también te abre puertas que no son buenas. Y lo hemos visto en casos de tantos artistas, creo que sin ir más lejos, Justin Bieber, que ha resonado tanto también dentro de la música cristiana por su recuperación, ¿no? Del mundo de las drogas y eso, por querer capaz sanar algunas falencias de su corazón. Se introdujo en ese mundo de la fama y que al principio era tan bueno, pero que después se dio cuenta que era un mundo de ataduras, un mundo de accesos que no era bueno. Por eso también este versículo dice, sean llenos del Espíritu. Exacto. Entendiendo que el Espíritu Santo es una solución también a nuestra vida. Y si vos querés tal vez resolver algún problema de adicción, tenés que resolverlos por vos mismo porque te das cuenta que es destructivo para tu vida, no buscando la aprobación externa de que el otro te diga qué bien que lo estás haciendo, sino porque estás abriendo tus ojos y entendiendo que eso es un problema que trae, no sé, sentimientos de vergüenza, que puede llegar a traer de depresión. Entonces es muy importante poder abrir nuestro corazón a la presencia del Señor que va a vendar nuestro corazón con un verdadero quebranto. Así es, y hablabas muy bien, ¿no? Del cuerpo y del espíritu, y justamente es esto, ¿no? Nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, y el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, del 19 y el 20, nos habla de esto también. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios, y que ustedes no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu y en los cuales son de Dios. Y es así que nos habla esta palabra, ¿no? Y nos confronta bastante porque el apóstol Pablo nos recuerda, y recuerda a los creyentes, ¿no? De que su cuerpo no es algo sin valor o un objeto como se puede tomar de tal forma, ¿no? Para cualquier cosa. Dios nos creó con un propósito, y cuando pertenecemos a Cristo, Él es en nuestro espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo habita en nosotros, y es por eso que nuestro cuerpo merece ser cuidado, merece ser respetado y merece honra también. Por eso nos dice, ¿no han sido comprados por precio? Se refiere a que Dios hizo este sacrificio, ¿no? Jesús hizo el sacrificio en la cruz por su muerte y con su resurrección, que estas cosas pudieran suceder, ¿no? Esta reconciliación con Dios, y por eso nuestra vida ya no gira alrededor de nuestros deseos o nuestras cosas que queramos hacer, ¿no? Sino con el propósito de Dios. Las adicciones dañan mucho el cuerpo y lo sabemos, y entendemos que hay adicciones que quizás en nuestra cabeza no nos dejan crecer o no nos dejan avanzar. Vivimos quizás en una sociedad donde muchas veces tratamos al cuerpo como si fuera descartable, como si fuera un desecho, pero la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo tiene un gran valor porque Dios habita en nosotros. Y es por eso que en esta hora queremos animarte a que quizás estés pasando alguna situación, estés viviendo alguna situación, a que podamos orar, a que puedas orar, a que puedas entregar esa situación, o si conoces de alguien, como hablábamos recién, ¿no? De que esté padeciendo alguna adicción, distinta, sea la que sea. Hablábamos recién los puntos de las adicciones, ¿no? Uh-huh. Y hoy tenemos con nosotros a ella que nos va a acompañar, que nos ayuda un poco a entender de las adicciones, porque por ahí decimos adicciones y como hablamos al principio y pensamos lo básico y lo clásico, ¿no? Que es la droga, la pornografía, el alcohol. Pero hay muchas adicciones también que no nos dejan avanzar. Hay muchas adicciones que nos tienen atrapado, que nos tienen encerrado. Y bueno, y eso queremos hablar con ella. Y justamente, ¿cómo estás, Anita? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a la Hola, mesa, Ana, al público. ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Anita, cuando hablamos de adicciones, ¿a qué nos referimos exactamente? Mira, la palabra adicción, para comenzar a abrir el tema, es una palabra que se divide, significa sin palabras, sin dicción de palabras. Es la imposibilidad de poner la necesidad a través de alguna comunicación verbal, y entonces las personas, desde los niños hasta los adultos mayores, se comportan, accionan, llevan alguna conducta a la acción. Entonces, partiendo de la base que la adicción te imposibilita expresarte, te vas a expresar a través de algún factor de riesgo, como un comportamiento de consumo problemático.
Okay. Entonces podemos hablar de drogas, bien dijiste vos, el tema de las drogas sintéticas, las drogas ilícitas, las drogas lícitas, y también a través de comportamientos adictivos. Bien. Y ahí entra la comida, ahí entra el activismo, ahí entra internet, ahí entra el sexo, la pornografía, múltiples factores de riesgo que tienen un lugar común, Bien. llevan a la compulsión, a la repetición. ¿Qué es la compulsión de la repetición? No poder parar o no saber parar, porque creo que no tengo los recursos internos necesarios, porque creo que no tengo los recursos externos necesarios. Internos tienen que ver con mis características de personalidad. En algún momento hablé de la autoestima. El autoestima es el amor propio, justamente. Sí. En algún punto el tema del amor propio me flagela, me atraviesa y hace que yo no me ponga en valor. Claro. Y al distraerme, al sacarme del foco, todo lo demás tiene valor. Entonces, en algún punto ustedes hablaron de los jóvenes, de la gente que busca tapar en función de... En realidad, cuando tengo la necesidad de tapar, tengo la falencia o la vulnerabilidad de pertenecer. El deseo de pertenencia y de pertinencia, de pertenecer a un grupo y de ser pertinente, de ser correcto, de ser agradable, hace que yo accione comportamientos, vaya en búsqueda de comportamientos que agraden al resto, pero me pongan en detrimento psicoafectivo, emocional, físico a mí. Entonces hay en Mendoza la prevalencia del alcohol es altísima a nivel país en realidad, en la adolescencia particularmente. ¿Por qué? Porque el alcohol es algo que yo puedo comprar en el kiosco, en el supermercado, de que a través de un documento o a través de alguien puedo proveerme de esto. También los psicofármacos, hay una gran prevalencia y porcentaje altísimo de psicofármacos en todas las franjas etarias. Tremendo. Digo, los adolescentes, los jóvenes los consumen y los mezclan con bebidas alcohólicas, con alcohol etílico. Se consume el alcohol en gel con mezcla de otros aditamentos. Entonces, digo, consumos de drogas ilícitas hay altísimo. En Mendoza incluso es una provincia de paso. Claro. Es una provincia pasaje para el exterior, incluso hay mucha venta, digo, nosotros son temáticas que no se exponen en los medios de difusión porque tal vez de eso no se habla, pero porque lleva a un gran flagelo. ¿Por qué? Porque no hay políticas sanitarias públicas que puedan contener esta problemática. Digo, Anita, no hay lugares de internación, no hay tratamientos afines, gratuitos, que aseguren la gratuidad y la permanencia de estos tratamientos. Exacto. Mi pregunta es, ¿cuáles son las causas más frecuentes que pueden llevar a una persona a desarrollar estas adicciones? Bueno, es multicausal esto, digo. ¿Qué significa esto? En función de la edad de inicio, se supone que los factores de riesgo más comunes es dónde naciste, el contexto en donde creciste, luego se suman las características de personalidad, cómo vos te enfrentás a eso, qué te hace fuerte y qué te hace débil, digo, tus factores protectores y tus factores de riesgo, y también siempre quién acompaña el contexto. Se dice que a no todas las personas, se dice no, y está comprobado con evidencia científica, que no todas las personas tienen el mismo resultado con los diferentes tipos de consumo, porque depende del contexto, no solo de la sustancia y los efectos colaterales en nuestro sistema nervioso central, sino del contexto, con quién, qué momento esté atravesando, con qué temporada esté atravesando esta situación problemática, qué me lleve a consumir, y me puede llevar a consumir situaciones no resueltas, situaciones de que yo tengo que atravesar a través de algún tipo de terapia, de ayuda, etcétera. Y también se ha dicho también durante mucho tiempo que tiene que ver con lo social, digo, el tener hambre, el tener frío, el estar apartado del sistema lleva a que esto sea un adormecedor o una anestesia frente a esto que te está pasando. Digo, hablando particularmente del alcohol, de la marihuana, de la cocaína, también no es un escape. Muchas veces se dice que es un escape. Es una anestesia, sí, pero no es un escape porque se va rápidamente, se va de manera inmediata. Es como un parchecito. Exacto, esto como arreglemos con alambre y luego esto va increciendo, esto es una espiral y que va creciendo esta espiral.
¿Y qué pasa? Te vas introduciendo en factores más complejos de tu salud, porque ya comienza de ser una necesidad psíquica, el consumo, a ser una necesidad física. Claro. Y ya ahí esto hace una dependencia. Vos no podés estar sin. Vamos al tabaco, que es ampliamente, o sea, hay un montón de personas en las familias que consumen tabaco. ¿Y para qué? Y bueno, se dice que puede ser consumo social, puede ser un consumo más, no sé, cultural, pero cuando esto no podés dejar de hacerlo. Hay una imposibilidad de dejar de que tu voluntad no tenga intención, ahí es cuando hay un problema. Hay 3 categorías de consumo. Bien. El uso, en donde yo puedo usar, es como usás la ropa, porque ¿qué pasa con el consumo? Se convierte en una persona, en algo que vos personificás. Usás eso porque a vos te viene bien, porque a vos te calma el dolor, porque a vos te anestesia, porque Claro. te hace bien en ese momento, crees que distorsionás la realidad, crees que te calma. Luego, cuando continúas y ya no puedes controlar esa categoría de consumo de usar, ya comenzás a abusar. Viste que ahora se usa el tema del abuso. Cuando vamos con el dispositivo telefónico, o sea, el móvil, Sí. ¿qué pasa con internet? ¿Qué pasa con el celular? Estamos constantemente pendientes de... Y es un gran distractor. Si vos Claro. estás cansado, te pones a scrollear y te vas y tu mente divaga y te abstraes. Si estás angustiado, también te da respuestas. Hasta la inteligencia artificial se convierte en una gran aliada. Es como un placebo que tenemos. Es el efecto Sí. placebo. Y nuestro cerebro, ¿qué hacen? Está constantemente buscando la respuesta o tratando de sopesar esa necesidad, esa falencia psíquica, esa angustia psíquica. Entonces va buscando y vuelve a ese lugar que le dio recompensa, que le dio placer. Si es un psicofármaco, si es un fumar a través de tabaco, a través de marihuana, si es algún tipo de consumo, tenemos la ludopatía, hoy en los jóvenes, las apuestas cibernéticas, la tecnoadicción, digo, hay múltiples de otras adicciones que uno diría, bueno, pero no causa tanto malestar, porque físicamente, pero repito, va increciendo. ¿Qué significa? Que siempre va asociada a otro comportamiento que te flagela, que te vulnera. ¿Por qué? Porque ya hay un abuso. Cuando hay un abuso es cuando no solo está la imposibilidad de dejar de consumir eso que te tiene esclavo, sino además está la distorsión que este comportamiento hace que vos te pongas en peligro. Claro. Digo, por ejemplo, si vivís con una vorágine que no puedes controlar, no controlas la gestión de tu tiempo, no controlas de qué te alimentás, no puedes discernir entre lo que te hace bien y aquello que no te está nutriendo. Exacto. Entonces va de la mano con otros factores que, por supuesto, son insalubres y te dejan en un lugar en donde muchas veces no sabes pedir ayuda, no podés pedir ayuda. Y se acompaña de personalidades también. Esto que digo, las características de personalidad es lo que te hacen ser persona, tu identidad. Tu identidad está atravesada por esto, la respuesta al quién soy. Esa respuesta se ve cuestionada. ¿Quién soy? Si no soy nadie, no soy nada, no puedo con esto. Pero no puedo pedir muchas veces ayuda porque no, o me veo invalidada, no sé cómo poner palabras a esto que me pasa, o creo que lo puedo controlar. Eso Bien. también es un gran mito. Yo creo del que tema de las ese es el adicciones. más común, pensar de que lo podés controlar. Es un gran mito, digo, el tema de el creer que yo tengo el control sobre esto. Cuando ya me lleva a no poder parar, es cuando ya perdí el control. Cuando me lleva a lo traigo a lugares de placer, lugares de bienestar. Cuando salgo de la iglesia y me prendo un cigarrillo, por ejemplo, digo, algo que me ha hecho tan bien, toqué al Espíritu Santo, me llené de unción y salgo en la vereda, me prendo un cigarrillo. Claro. No estoy haciendo un juicio de valor, porque No, en realidad no estoy diciendo que está bien o está mal. Sí que me hace daño y sí que distorsiona mi realidad. La droga, cualquier tipo de droga, digo, un comportamiento problemático o una droga lícita e ilícita que me afecta a mi sistema nervioso central, es todo lo que yo incorporo a mi cerebro a través de diferentes medios y que distorsiona mi realidad. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que distorsiona mi realidad? Porque el lente con el que yo visibilizo mi contexto comienza a transformarse. Aquello que tal vez me ponía, digo, hay mucha gente que por vergüenza, por temor, por inseguridad consume algún tipo de sustancia.
Digo, los chicos que van a bailar, los chicos que a nivel que están más expuestos socialmente, culturalmente, consumen algún tipo de sustancia para que esto les da poder, Claro. transforma esa personalidad, distorsiona. ¿Por qué? Porque pasado el efecto vuelve a foja cero, vuelve a exactamente la misma angustia o la misma dificultad. Anita, ¿y cuáles son los primeros, a ver, ¿cómo te puedo decir? Señales de alerta, tanto a familiares, ¿no? O allegados a una persona que sufre estas adicciones. Y depende del tipo de drogas o consumo. Generalmente esto se apodera de tu intención, de tu atención, de tu conciencia, Claro. de tu motivación. Entonces, depende de la franja etaria también. Vamos a los adolescentes o a los jóvenes o a los adultos, mediana edad, que por ahí tienen más captación. Están más nerviosos que lo Sí. habitual, están más irascibles. ¿Qué significa esto? Están más enojones, más reaccionarios, no se bancan ningún tipo de opinión o de cuestionamiento. Por otro lado, pueden dormir un montón, puede generar un trastorno del estado de sueño, de la higiene de sueño, deambulan generalmente en la noche y en la mañana duermen. Digo, es el ritmo circadiano, que está muy de moda la utilización de esa palabra. ¿Qué es el ritmo circadiano? Lo que marca el día y la noche, Claro. y cómo se regula mi sistema nervioso central, que es mi cerebro, a través de la luz o a través de la oscuridad. Eso es básicamente el ritmo circadiano y lo que me lleva a accionar. Bien. Bueno, esto está trastornado, o sea, por eso la deambulación de noche, cuando está todo apagado, enlentecido, y el sueño, esto del sueño vigilia por el día, donde tenés que estar activo, donde tenés que desempeñarte, donde tenés que accionar conductas. Por otro lado, también se trastorna la alimentación. Generalmente algunas drogas hacen que vos aumentes tu apetito ampliamente o disminuya absolutamente tu apetito. A veces hay una pérdida total de conciencia con respecto, por ejemplo, a la cocaína. Hay una pérdida total de conciencia en donde no sabes, o sea, perdés tu atención en lo que bebés. O sea, no Claro. tenés atención de si has tomado agua o hace muchos días que no dormís o incluso si te has alimentado o no. Esto lleva, por supuesto, una despersonalización. Hay una crisis con respecto, o sea, tu cuerpo va a ser una crisis en Exacto, relación a sí, eso. sí, sí. Por otro lado, hay mucho riesgo, digo, si vos tenés un vehículo o estás a cargo de, no sé, el transporte de tu casa y estás bajo alguna situación así, y bueno, no medías las consecuencias. Entonces estacionas en cualquier lado, andás a alta velocidad. Esto en búsqueda de ¿qué? De la adrenalina, otro mecanismo adictivo. Hay mucha gente que maneja a alta velocidad, de no poder parar. El no poder parar es esta compulsión a la repetición de no poder parar. Nada te para entonces. La velocidad, o sea, la conducción a alta velocidad, el hablar, Sí. digo, esta cuestión también verborrágica de no poder parar, están en estado de tensión permanente. Y esta rigidez cognitiva hace que también mi cuerpo reaccione. Pueden tiritar Claro. constantemente, las pupilas de los ojos muchas veces se dilata, el corazón bombea a 1000, entonces seguramente van a estar más transpirados, van a segregar más agua en el cuerpo, entonces los vas a ver con las manos mojadas o pleno invierno, todo Sí. desabrigado, transpirado, con calor, nerviosos, acalorados, porque justamente se ha alterado Claro. todo el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, que es lo que comanda el cuerpo. Puede ser también que tengas incluso crisis hepáticas o alguna cuestión intestinal. Recordad también que el intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Todo lo que ocurre en la cabeza se Sí. transmite en el intestino. Entonces hay hinchazón, hay inflamación, o todo lo contrario. Hay colon irritable, hay diarrea, etcétera. O sea, hay Pero múltiples estos síntomas situaciones. que estás mencionando son justamente por sustancias. Por sustancias, Bien. exacto, por drogas lícitas o ilícitas. Cuando la adicción es comportamental, o el comportamiento de consumo es comportamental, tiene crisis similares. Bien. ¿En qué sentido? Digo, en la alimentación, en la higiene de sueño, en los trastornos de conducta, en la alteración en cuanto a la atención, la concentración, la Bien. memoria, las capacidades psíquicas superiores. ¿Qué es esto? El juicio crítico, hay una distorsión del juicio crítico. Claro. Entonces, por ahí, esta distorsión de la realidad hace que yo no tome adecuadas decisiones porque estoy leyendo la realidad, está opacada, está distorsionada, está confundida mi realidad. Entonces puede ser que no me crea en peligro o crea que lo puedo controlar por esta distorsión.
Bien, Ana, me gustaría hablar un poco de la biología del cuerpo, y sabemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Y que todo está como interconectado entre sí. Me gustaría hablar un poco también de las células del cuerpo, tanto como la oxitocina, la prolactina, las endorfinas y la dopamina. Y escuchaba que un pastor explicaba la importancia de un bebé cuando nace y de la relación con otras personas, qué sé yo, de cómo uno también termina siendo espejo de lo demás, y cuando por ahí hay una falta de algo, se busca suplir como, no sé, tapar esa sustancia o capaz esa célula o esa intención con algún otro tipo de sustancia. ¿Cómo sería también que la expliques vos desde el lado de la psicología? ¿Cómo es que algo de que cuando vos eras niño o eras bebé lo tengas que tapar ahora de que sos grande? Mira, estas son hormonas que se segregan, siempre estamos segregando este tipo de hormonas y se activan o las podemos visibilizar en situaciones de placer, de recompensa. Las endorfinas, la oxitocina, digo, son reemplazables con, por ejemplo, la alimentación, digo, con algo que te genere bienestar. Pero cuando venís de cuna, digo, con ciertas falencias, con faltas en la crianza, con familias monoparentales o en ausencia de adultos significativos, todo esto lo vas supliendo con conductas conjuntas, con otras cuestiones, otros comportamientos que te den esa respuesta. Recordar también que muchas veces el tema de las adicciones a temprana edad, yo he hecho investigaciones en donde la edad de inicio son a los 6 o 7 años. Wow. De consumo de sustancias ilícitas o de drogas. Estamos hablando de drogas sustancias psicoactivas se llaman, que modifican en mi sistema de pensamiento, hace que mi corteza prefrontal, que es esto, lo que está en mi cerebro, la primer parte de la masa cerebral, se vea flagelada. No hay un desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un niño que creció con la incorporación de este tipo de sustancias? Eso no se alcanza a desarrollar. También les traigo a la mesa de que en nuestro cerebro está la regulación de las emociones, la impulsividad. Todo eso se desarrolla a través de la corteza prefrontal, y si eso no existe, no alcanzó a desarrollarse, ¿por qué? Porque es como en algún momento lo expliqué, nuestro cerebro es una masa, recuerden como si fuera una masa leudada con levadura. ¿Y qué pasa con los recuerdos positivos o negativos, los recuerdos que me generan trauma o aquellos lindos que me generan experiencias bonitas? Van generando huellas némicas, que son recuerdos que hacen que yo me vaya condicionando y vaya creciendo. Cuando hay consumo desde muy temprana edad, esas huellas némicas empiezan a generar agujeros en mi cerebro. Es como un queso gruyère con agujeros, si uno lo pudiera simbolizar. ¿Qué pasa con nuestras conexiones nerviosas? Nuestras neuronas, para que nosotros pensemos, van generando sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Energía. De una neurona a otra se van pegando y hacen que uno haga un pensamiento, una idea. Bueno, con las drogas van eliminándose ciertas neuronas, entonces no hay sinapsis, y entonces le cuesta mucho más tener un procesamiento al cerebro, y por lo tanto, si no procesa bien a nivel de pensamiento, las emociones tampoco, y por lo tanto el comportamiento es errático en general. Claro. Wow. Entonces, si vos tenés una edad de inicio entre los 6 y los 7 años de sustancias psicoactivas, posiblemente tengas un adolescente con un grado altísimo de impulsividad, en donde, más allá que en la adolescencia ocurre esto, en donde no hay una mediación de pensamiento, hay una conducta de riesgo absoluta, y en el afán de recompensar todas estas falencias, más en riesgo se ponen. Por eso yo digo que es una espiral de retroalimentación que va increciendo, porque si no hay un stop a tiempo, que significa un buen tratamiento, una buena red de contención, más allá de desde dónde haya salido. Digo, yo he trabajado, ustedes conocen que yo trabajo en el servicio penitenciario, he trabajado con jóvenes adultos que se han criado en situación de calle sin nadie, digo, con ausencia de paternidad o de referentes paternales, pero han podido salir ciertamente, o están pudiendo salir ciertamente, de
conductas de riesgo, llámese droga, llámese delito, que el delito también, ojo, la conducta eso les produce adrenalina. Claro, la conducta sí, ilícita también es un tipo de adicción, un tipo de consumo, el no poder salir de eso. La mentira, ojo, también es una compulsión a la repetición, la mitomanía, digo, el mentir de manera natural. Que digo, hay un dicho que dice miente que te lo creerás o algo así. Bueno, es tal cual. O sea, yo hago un estilo de vida exactamente así en torno a eso. Y vuelvo al tema de los jóvenes adultos. Cuando hay un referente, un significativo que te agarra de la mano, claro, y que te acompaña en la búsqueda de tu sanidad, eso se puede remitir. ¿Se sale de las adicciones? Por supuesto. Cuesta un montón, porque en realidad es desandar un camino que está instalado en mi cerebro, es un modo de ser, un comportamiento. No es solamente intencional, no es solamente voluntad. Bueno, si querés podés, sí, por supuesto, pero en realidad el querer y el poder se ayornan de un montón de elementos fundamentales. El contexto es uno. La ayuda terapéutica, psiquiátrica también es otra. Por supuesto, lo principal es Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos nos podemos convertir en nuevas criaturas, por supuesto, y desandar ese camino, volver a cero y reparar, porque ¿quién es el que repara? Jesucristo. Pero eso va a estar latente en tu cerebro, y entonces tenés que estar siempre atento, como una palabra polar, siempre atento, porque el enemigo va a saber que vas a recurrir frente a alguna baja, alguna vulnerabilidad, un paso en falso, vas a volver a esa zona de confort, a eso que te dio recompensa. Por eso se dice que en la adicción al alcohol, por ejemplo, que es terrible, es la que tiene mayor prevalencia, más tasa de consumo y la que más difícil es de desterrar, uno siempre tiene que estar atento. mira. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista con Gastón Pauls, que sería muy interesante que cuando venga a Mendoza lo podamos invitar. Sí, por supuesto. Gastón Pauls dice que ha tenido un montón de recaídas y que tiene consumo cero de todo, desde el agua, o sea, él consume agua, no tiene ningún tipo de consumo de alcohol, ni siquiera mínimo, ni un poquito, ni tabaco, ni otro tipo de drogas, psicofármacos, etcétera. Que eso es otro punto también, el placebo del psicofármaco. Ay, no puedo dormir, me tomo un alguito. Estoy un poco nerviosa y venga como una cuestión de que en donde yo podría echar mano o tomar, y eso me va a servir y eso se convierte en una dependencia. Claro. Y cuando yo dependo, por eso yo digo que muchas veces uno personaliza la droga. ¿Qué es personaliza? La cosifica, es una cosa. Y luego de la cosa se convierte y se transforma en persona. Yo necesito eso para dormir, necesito eso para funcionar, ser operativa, funcional en mi vida. Cuando eso ya es necesario, tan necesario en mí, es cuando hay un abuso, hay una dependencia, incluso una tolerancia. Anita, y ahora nos trasladamos a este aparato, como bien mencionábamos recién, ¿no? Que son los celulares, que no podemos estar sin el teléfono, que muchas veces decimos, tenemos la vida acá adentro, ¿viste? Que tenés los bancos. Sí. No te lo vayas a olvidar, que imagínate. Puedes olvidarte cualquier cosa menos claro, el teléfono, ¿no? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué el teléfono, por qué los celulares, las redes sociales o los videojuegos generan tanta dependencia? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Porque es atractivo, es atrayente, bien. Digo, esto de poder abstraerte y meterte en una vida de fantasía es sumamente atrayente. Es como que disociás. Aparte te desenchufás con eso de los problemas. Y encontrás ahí el placebo. Claro, esa disociación hace que vos te salgas de vos y entres en ese mundo de fantasía, en ese juego en red en donde personificás un personaje, un rol que no sos, y te animás a hacer cosas que jamás harías en tu vida real. Creo que ni siquiera hace falta un videojuego, incluso cuando estamos con el celular. Yo los videitos, chicas, o estamos videos que me den alegría, que me ría. Para mí es... Pero claro, un video en Instagram, en TikTok, o estás como muy concentrado mandando mensajes, disocias del mundo real. Total, sí. Y por ahí, qué sé yo, alguien te está hablando y no te das cuenta. O sea, creo que hoy en día en particular, con el uso o la dependencia que es el celular para nosotros, no necesariamente era como antes que veías en caso de chicos que estaban todo el día jugando a la Play o a la computadora y le decían de mala forma a los raritos que están todo el día encerrados. Hoy creo que la gran mayoría vivimos un poco con eso que antes era tan criticado. Yo recuerdo que
En el pueblo había un caso de un chico que su mente terminó trastornada a causa de tanto consumo de pantalla, y era como el caso, te estoy hablando de 20 años atrás, Sí. un poco menos, pero hoy en día creo que todos estamos un poco con esa dependencia, no necesariamente tiene que Claro ser que sí. algo... Hay que aprender a regularlo porque, sin el celular o sin algún tipo de dispositivo que nos vincule con el sistema, es imposible hoy en día. ¿Por qué? Porque trabajamos a través de eso. Claro. Entonces tenemos que tratar de optimizar nuestro recurso. O sea, esto es para justamente alivianarnos la vida, pero no es nuestra vida. Entonces, cuando vos tenés que tener claro justamente tus prioridades, jerarquizarlas. Pero como un niño puede aprender a eso. Y bueno, a través de un adulto, justamente. Nosotros sabemos que tenemos que aprender la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la espera, los límites. ¿Cómo se aprenden los límites? Justamente interponiendo cuando hay una falta de, y cuando hay una consecuencia también. Hay otra cosa, y voy sobre esto que acabas de mencionar vos, Kay, el rarito. Muchas veces los consumos van asociados a patologías duales. ¿Qué significa? Digo, la depresión, la psicosis, se asocia con las adicciones. ¿Por qué? Porque es la anestesia. Entonces, mientras ese trastorno de salud mental problemático se esté anestesiado, pareciera ser que no sale a la luz, no hay sintomatología, pero en ausencia de eso es cuando se alertan o suben los signos y síntomas. Por eso vos probá con esto. Yo le desconecto todo a mi hijo, chao, se acabó. Y no, mamá, no, lo siento, vamos. O muchas veces he trabajado con familiares tenemos un montón de herramientas. El otro día escuchaba una entrevista hermosa en Data que decía, la IA no es un pico y pala, pero esto sí es una herramienta que te tiene que servir a favor. Vos tenés que abrir tu caja de herramientas. Esto me sirve para... Hay un montón de plataformas que hoy te ayudan, te acompañan para regular el uso, no solo del tiempo, sino de los comportamientos, regular la energía, las emociones, etcétera. Buceemos, incorporemos esto. No nos pongamos en contra. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, la tecnología es lo nuevo que se viene, y si vos no acompañás con esta evolución, te quedás fuera del sistema. Y por más que trates, vas a quedar fuera. Claro. Entonces, aprender también cuáles son tus tiempos, aprender que esto no te da la felicidad tampoco. La felicidad es algo ideal, subjetivo, que se construye, es un bienestar subjetivo. Por más que nos ayornemos de todo. Claro. Y voy al consumo esto de, me quiero abstraer o me quiero reír, y entonces escucho, y bueno, pero ¿y si aprendemos a aburrirnos? ¿Y si aprendemos a reírnos de otra cosa? ¿Y si aprendemos a través de los libros a reírnos? Claro. Y si nos vinculamos con otros, y si nos vinculamos, tiene que ver también con el tema de los usos y costumbres. Si yo ya hago un uso para sentirme bien, me pongo un ratito con el celu. O investigo a través solamente del celular. ¿Y dónde están? Antes recurríamos a las bibliotecas y buscar medios de investigación. Yo a mi hijo digo, hay revistas científicas, hay investigaciones de lo que se te ocurre. No te quedes con esta primera información que te brinda Internet, porque muchas veces es fácil, la errónea. Y es cómoda. También, mira qué bueno lo que acabas de decir. Está a la mano. Claro, la tenés ahí. Estamos acostumbrados a no... Total. El menor esfuerzo. Nos hemos acostumbrado, hemos hecho abuso de que nada nos cueste. Tenemos que investigar, con un botón. Tenemos que buscar una receta con un botón. Todo. ¿Cómo me he visto? Con un botón, dame sugerencia, haceme la agenda. La IA ahora, por favor. Bueno, yo mi asistente virtual me hace la agenda diaria. Yo estoy chocha, para mí es algo que yo me saqué de encima. ¿Pero para qué? Para justamente aprender a desarrollar y gestionarme tiempo en que lo importante, en lo que lo que la gente necesita de Ana y no de la inteligencia artificial. Wow. Yo quería hacerte una pregunta relacionada a algo que es como que no nos damos cuenta y es algo que nos pasa a todos, que es la ansiedad. Bueno, con la ansiedad hacemos un montón de cosas, comemos, compramos de más, miramos. Es un punto que vamos a charlar más adelante también, Patito, de la ansiedad, justamente. Bueno, es una de las características. Que nos tiene ahí también a todos muy bien. Como, pendiente de eso, estamos como muy ansiosos de todo. Yo veo que, por ejemplo, que abrimos los ojos y ya queremos
organizar todo. ¿Cómo lo voy a hacer todo? Y si llega la noche y dijiste, no pude hacer todo lo que quería hacer. Bueno, justamente el otro día veía, mientras preparaba un poco la temática, escuchaba una psiquiatra que habla que el ritmo de vida actual, más la utilización de estos dispositivos, hace que estemos pendientes de todo y de que estemos disponibles en todo momento, del no poder parar, tenés que organizar la agenda y cumplir del primer tilde al último. Y eso provoca justamente estar en alerta constante. Exacto. Eso promueve la ansiedad, en donde mi cerebro es como el motor que no para. Por eso grandes psiquiatras, grandes investigaciones con evidencia, con casuística, te indican, aburrite, enlentecete, andate a la montaña, apaga el celular, modo avión, cuando estés durmiendo el celular fuera de la habitación o modo avión. Si es importantísimo, te vas a enterar y vas a tener información sobre antes. Eso. Un poco regular, exactamente, aprender a regular y aprender lo bueno que teníamos antes. Saber parar a tiempo. El no poder parar y el no poder controlar hace que yo modifique el tema de la respuesta, y al modificar mi respuesta a ya, la inmediatez, eso es otra de las características del consumo, la inmediatez y la impulsividad, es ya, me da respuesta esto que estoy consumiendo, y entonces yo soy más activa y doy respuesta a otros, y calmo esta sensación de alerta. ¿Y qué hago? No sé postergar la gratificación. Todo me tiene que hacer bien, o todo tiene que generarme bienestar. No todo me genera, gente, claro. Audiencia, no todo me va a hacer bien, no todo me va a generar gratificación. No todo me conviene, como dice la palabra, ¿no? Exacto, y tengo que aprender a frustrarme, tengo que aprender a regular esa frustración, tengo que aprender a esperar. Ayer la palabra fue maravillosa en el segundo servicio, aprender de la espera, aprender de la tranquilidad, de la permanencia, ahí se halla la respuesta. Hoy grandes científicos, y iba justamente a esto y vuelvo a lo anterior, están aconsejando y sugiriendo a los consultorios aburrirse. Porque en el aburrimiento, el aburrimiento trae aparejada la creatividad, el desarrollo del pensamiento, la regulación de las emociones, el poner en espera ciertas emociones que no tienen que hoy estar alerta, y a sentir, emocionarme y ser más sensible en aquellas que sí, estar en el aquí y en el ahora. Exacto. Estamos todo el tiempo pensando en el porvenir o en ese pasado a nivel traumático. En el aquí y ahora nadie está disfrutándolo. Y la vida es un proceso. Si vos no disfrutas tu aquí y ahora, es como cuando te subís al auto y te vas de vacaciones. Planificaste unas vacaciones bellísimas. Todos los días tenías actividad, pero el proceso de ir en el auto, en el avión o en el medio de transporte que te muevas, no lo disfrutas. Claro. No vas tomando unos mates, no vas riéndote, escuchando música, tratando de justamente paso a paso. El paso a paso es fundamental, incluso en los tratamientos, en las terapias. Por eso los efectos de los psicofármacos, que es instantáneo, rápido. Claro. Entonces yo quiero dormir ya, no, quiero adelgazar ya. No tengo que pasar por el proceso. Quiero que la comida esté ya. Por eso la air fryer, la termo no sé cuánto. Todo rápido, rápido. No, por favor. Bueno, todo rápido. Aparte, ojo, por ejemplo, la a mí me encanta, pero me ha llevado a un proceso esto. La publicidad de los remedios, acción rápida. Tal cual. Algo que me gustaría nombrar de eso, que lo pude vivir en mi experiencia cuando tuve que empezar un tratamiento contra las migrañas. Yo he contado que me intoxiqué y eso me generó ese problema en mi salud. Y para regularlo, el neurólogo me dio unas pastillas para dormir, porque en ese momento era como que mi cerebro no se apagaba completamente. Entonces me ayudaba a regular, digamos, mi noche, porque uno de los problemas era que no dormía bien. O sea, apagar el cerebro. Era como que dormía, pero no dormía. Entonces yo me despertaba y digo, estoy despierta, es como que sentía que estaba despierta toda la noche. Entonces después me di cuenta que cuando me empecé a mejorar, el consumo ya era por costumbre y no por algo médico. Por necesidad, claro. Entonces ahí fue como, bueno, tengo que cortar el tratamiento, porque ya en mí se estaba generando una dependencia de
o sea, necesito esto para poder dormir, y cuando lo dejé me costó muchísimo volver a dormir, entonces ahí fue como volver a generar un hábito de cansarme mucho durante el día o hacer más cosas para poder cansarme y lograr un descanso. Ojo con eso, porque justamente el activismo, el hacer, hace que generes más adrenalina y noradrenalina, entonces que se aconseja justamente que vos realices actividades que generen un nivel de esfuerzo y de energía. El gimnasio, empecé. Una buena, no, muy bueno, pero ojo con el horario también del gimnasio. Digo, no es malo, por supuesto. Hay gente que tiene este horario y fin, pero generalmente se sugiere que todas las actividades que te generen esfuerzo físico y psíquico sean o se realicen hasta las 6, 7 de la tarde. Por eso justamente el tema de la jornada extendida hasta las 5, 6 de la tarde, 7, porque a partir de esa hora entro como estoy tan cansado, mi cerebro ya está cansado físicamente. ¿Qué hago? Sobreesfuerzo y sobregenero la adrenalina, lo que me lleva a moverme, a activarme, a pensar. Y luego el descanso, le cuesta mucho más al cerebro enlentecerse, relajarse, nunca se apaga el cerebro, pero para que yo pueda entrar en esta cuestión de sueño-vigilia y que me levante al otro día y no esté cansada. Claro. Y haya podido justamente, creo, yo interiormente, que haya podido descansar mentalmente. Entonces, ojo con eso, se sugiere que, vuelvo a repetir, hasta las 5 o 6 de la tarde, todas las actividades que vos puedas meter ahí, y luego te vayas como despidiendo de todas las actividades y vayas enlenteciendo tu ritmo, para no generar nivel de estrés, para no generar ansiedad, adrenalina, todo lo que te lleva a bañarte rápido, a comer rápido, y terminas acostándote súper tarde y capaz que, ni siquiera apagas el celular, sino que te quedas, para dormirme un ratito, veo o escucho música. No, para. O sea, saca todos esos distractores y aprende. El aprendizaje es un proceso, es como no es de un día para otro, es de a poquito. Cuando uno estudia, no es de un día para el otro, es progresivo. Al principio te va a costar un montón deshabituarte. Eso se llama deshabituación. Primero tenemos la desensibilización. Te desensibilizas de aquello que justamente te sensibiliza a nivel sistema nervioso central y físico, te pone en alerta. De repente empezás de a poquito, luego te comenzás a deshabituarte. Sacás eso que a vos te mantiene en alerta. ¿Cómo lo sacás? Lo sacás de tu medio de vida. ¿Por qué? Para no tentarte, porque todo el tiempo vamos a querer volver a eso. Bueno, ¿a qué me va a hacer mal? Y también empezamos a minimizar, a desestructurarnos de esa mecanismos defensivos, reprimir, justificar, negar, no, pero si a mí no me hace nada esto. O un poquito, no seas exagerada, ¿qué te va a hacer? Entonces, y el resto me voy rodeando de personas que acompañan eso, como que me bancan en esa opinión que no me hace bien, básicamente. Justamente eso te iba a consultar, en plena recuperación o el proceso de recuperación, ¿qué rol cumple, no? ¿Qué importante es el acompañamiento familiar o de cónyuge o de amigos? O el profesional también. O el profesional también. Es fundamental. Porque si estábamos hablando de la adicción. Y hay algo que dijiste y que me quedó también ahí pensando, ¿no? Un poquito, ¿es posible recuperarse por completo de una adicción? Sí, es posible, pero siempre tengo que estar atento. Intencionalmente tengo que saber que puedo volver a ese lugar. Bien. Por eso es que, por ejemplo, que decías vos recién de Gastón Paul, que dice no vuelvo a tomar alcohol por miedo o por precaución. Es una voluntad propia también. Ahí es cuando es un acto de voluntad. Bien. Anteriormente, cuando vos estás deshabituándote del consumo, cualquier tipo de consumo, tu voluntad se ve alterada. Bien. Tu energía por eso es como la persona que tiene trastornos en la alimentación. Bueno, estás gorda porque querés, gente con obesidad. O sea, no, pará, si es una cuestión de una enfermedad, no es porque quiero, no es intencional, porque solamente deseo hacerlo. No. Ya la voluntad está alterada, como el juicio crítico, la atención, la concentración. Exacto. Acuérdate que, como dije anteriormente, todo lo que haga a nivel de procesamiento de información y el pensamiento se ve alterado y distorsionado, propio de la enfermedad. Entonces tengo que saber
pedir ayuda, tengo que aprender, y las personas que me rodean se convierten en lo fundamental. Por supuesto, el terapeuta, hay grupos interdisciplinarios, hay equipos interdisciplinarios en donde yo derivo a muchas personas a fundaciones que en Mendoza funcionan muy bien, en donde está el clínico, el médico clínico que lleva toda la parte física, la psicóloga, el psiquiatra, la nutricionista, el pastor, los voluntarios, actividad física, el profe de educación física, el kinesiólogo, porque produce la dependencia, el sacar la sustancia del cuerpo, produce muchas veces agarrotona. No me sale la palabra. Agarramiento. Eso, Agarró. A ver, bueno, se te rigidizan los grupos musculares, ahí te lo pongo, eso, ahí está. Entonces, que esa tensión muscular necesitas sacarla de algún lugar, entonces la actividad física también es fundamental, la oración, fundamental. La familia. Se ha descubierto científicamente que la oración frente a ataques de pánico, crisis de ansiedad, consumo, etcétera, lo que hace es hacer que las neuronas que están funcionando en alerta, digo, esto de reaccionar, lentece la velocidad de procesamiento, la velocidad de respuesta, la oración, la meditación, el poner nuestras manos, pero no es lo único, justamente. No, por supuesto. Es todo un conjunto de somos factores. Integrales. Somos un ser humano integral. Mejor dos que uno, dice Dios. Por eso también se habla mucho de la importancia del acompañamiento y de que estos temas se puedan hablar, porque una de las cosas que vienen del lado de la adicción es la vergüenza, eso de no lo voy a decir por miedo a lo que dirán, o a que te juzguen, o a un montón de cosas. Por eso es muy importante, o sea, poder tener un espacio seguro para poder hablarlo. Exacto. Y que pueda haber también un acompañamiento a la par. Sí. Anita, ¿qué mensaje le darías hoy a las personas que están escuchando, que quizás están atravesando, ¿no?, por una adicción o tratando de salir, ¿no?, una adicción, que necesitan esta ayuda y tienen miedo, tienen vergüenza justamente de pedirla? Que se animen a poner palabras. ¿Qué es poner palabras? El buscar ayuda, el expresar como te salga. Porque no hay palabras bonitas o palabras, es como te salga el pedir ayuda. De hecho, el comportamiento de adicción es una búsqueda de ayuda, es como que el otro, hacer aplauso para que el otro me vea. Entonces, es tan complejo que yo me voy despersonalizando en esta búsqueda de ayuda, ya me voy perdiendo. Pero el buscar ayuda es solamente decir y entender que es solo por hoy. Hoy voy a intentar buscar ayuda, hoy voy a hacer las cosas para consumir menos o reducir el tipo de consumo o ir a un lugar que me acompañen. Es solo por hoy, no mañana, no ayer, es hoy. Hoy ponerte en la brecha, estás a un paso de una decisión fundamental, dejarte también ayudar. Porque vos está bien, pediste ayuda, dijiste solo o sola no puedo. Bueno, ahora tenés que bajar las defensas y las contradefensas que te hagan poner blandito o blandito, no tener miedo a eso, no tener temor a vulnerarte, porque de eso se trata, es cuando solo no puedo levantar los brazos, rendirme, es un acto de rendición, pero me rindo para ir en búsqueda de mi salud, ir en búsqueda de ese beneficio, esa libertad, porque la adicción, el no poder palabras, te lleva a una esclavitud psíquica. Entonces, todo lo demás hace que yo resuelva. Eso creo que sería el mensaje para la audiencia, para aquel que está escuchando o aquella persona que tal vez tenga en su casa a alguien con dificultades. En Mendoza actualmente hay un montón de fundaciones, instituciones, centros de salud, los hospitales. Hoy con la ley de salud mental también esto es obligatorio atender en las guardias de salud mental y en las guardias generales personas con dificultades, cuando no hay obra social, no hay recursos, de otra manera. Es obligatorio. La ley de salud mental y el Ministerio de Salud se ha ocupado de que eso ocurra. Por supuesto que, repito, hay falencias, por supuesto, es el sistema público, pero sí hay muchos recursos y estás a un pasito de una decisión, que es un pasito el decir, solo no puedo, ya no me banco más esto. Poner palabras es lo fundamental. ¿Qué es poner palabras? Solo no puedo. Tengo un problema. Recién cuando vos lo pones en la esfera de problema, el problema tiene que ser resuelto. Cuando vos asumís y aceptás que es un problema
y ahí es cuando vas en búsqueda de la solución. Hasta tanto vos no lo condiciones como problema, lo vas a poder controlar o vas a mentirte que crees que lo puedes controlar. Excelente. Bien. Anita, muchísimas gracias por estar con nosotros Hermoso un lunes tema. más, por ayudarnos, por hacernos entender, ¿no? Y acompañarnos y lo importante que es pedir ayuda, lo importante que es poner palabras, ¿no? Cuando se está pasando por en algún momento o algún tipo de adicción, ya sea como hablábamos de los teléfonos, de las plataformas, de páginas, y inclusive esto del alcohol, de la droga, que es que por años, ¿no? Se padecen esas adicciones. Así que nos reencontramos el próximo lunes. Por supuesto. Para mí un desafío, bueno, como todos los lunes, para mí es un desafío porque esta temática me interesa puntualmente porque es una de mis especialidades y me gusta mucho. Hace muchos años trabajo con consumos, en otros espacios también. Y creo firmemente que esto, como profesional, no puedes trabajar en soledad. Digo, el llanero solitario no sirve para este tipo de problemáticas, sí en equipo, sin equipo interdisciplinario y siempre, siempre poniendo a Dios en primer lugar. Así es. Porque sí se puede hacer una nueva persona, sí puedes transformar tu sistema de pensamiento y esas conexiones neuronales que te llevaron a ese lugar la podés transformar. Pero sí necesitas de un equipo que te acompañe, te ayude y de una familia o de referentes significativos que puedan sostenerte los brazos cuando estás en falso. Así es, así es.